Chicos, bienvenidos a la última clase del parcial que corresponde a modos de producción. Tenemos hoy hay que estudiar el modo de producción comunista. Y junto con esto yo quisiera pedirles primero que activen sus cámaras o no voy a empezar a dar la clase. Entonces, vamos a esperar a Alejandra Montero, a nuestros compañeros. A ver, faltan. Querido Martín, te estoy esperando a ti, Doménica, Nicolás, Saskia, les estoy esperando a ustedes. Mientras más rápido se conecten, más rápido nos vamos a ir. Conéctense todos. Repito, toda la actividad de hoy gira en torno al análisis de las corrientes marxistas. Así que quiero verles. Bueno, ahí estamos, qué bien. Cuando nos conectamos, qué lindo trabajar. Bien, chicos. Para empezar las clases de hoy, quiero que tengamos claro qué es el capitalismo. Es el modo de producción que se sustenta en el aumento, en el crecimiento del capital privado, del capital en pocas manos. ¿Dónde lo sustancial es? Pregunta. A. La transformación de los recursos naturales para bienes de consumo o la mano de obra. Respóndeme, querido Michael. Uvidia, ¿qué es lo más importante en el capitalismo? A, la transformación de los recursos en bienes de consumo o B, la mano de obra del trabajador, bajo la teoría capitalista. No me acuerdo, profe, también es válido, por si acaso. Bien, querida Gabriela, en el capitalismo, ¿qué es lo más importante? ¿La transformación de los recursos o la mano de obra? Gaby Urquizo. En el capitalismo, ¿qué? Está con problemas. Una última pregunta. Brigitte, ¿qué es lo más importante en el capitalismo? ¿La transformación de recursos o la mano de obra? Creo que la transformación de recursos. Bien, acuérdense que la revolución industrial demostró que bajo la visión capitalista la mano de obra puede llegar a ser un apéndice de los medios de transformación, no es lo más importante. Bien, comencemos pues. Bien, chicos, voy a empezar leyéndoles una cosilla que me parece maravillosa, ¿no?
Solo voy a tomarme un minuto. Necroeconomía, necroverdad, necroinformación, necrodiagnóstico, necroontología, necroheterosexualidad, necroafecto, necroimagen, necroamor, necrotelevisión, necrohospital, necroliteratura, necropaternidad, necroviaje, necroeuropa, necrodivertimento, necropaz, necrodiversidad, necropolítica, necroterrorismo, necrofrontera, necrociencia, necromasculinidad, necrofeminidad, necrocreencia, necrolenguaje, necrovoto, necroescuela, necrofamilia, necroexperiencia, necroplaneta, necropropiedad, necrogoogle, necrovigilancia, necroestabilidad, necroconmemoración, necrovigilancia, necroapetito, necrofervor, necromejora, necroyo, necrotú, necronosotros. ¿Acaso puede el capitalismo financiero producir alguna otra cosa? ¿Estamos todavía vivos? ¿Deseamos todavía actuar? Les he sintetizado un texto de Paul Preciado que me parece maravilloso, porque el capitalismo en su curso y en su desarrollo siguió evolucionando y los modos de producción se fueron mejorando, ¿no es cierto? Y los modelos de pensamiento fueron mejorando y fortaleciendo la ética burguesa para la explotación de los cuerpos. Dentro del capitalismo, el cuerpo, al ser considerado un apéndice, una máquina, una pequeña industria que puede ser explotada, surge como un recurso que puede ser saqueado. ¿Cómo se lo saquea? A través del salario. Y esto es importante, chicos, porque a partir de el capitalismo se desarrolla también junto, mejor dicho, el capitalismo en la actualidad es sostenido gracias a la corriente de pensamiento neoliberal. ¿Qué nos dice el neoliberalismo? Mientras el liberalismo clásico nos decía que el Estado no tiene que intervenir para nada. Listen. ¿Qué? Perdóneme por cortarle. Es que Camila Calderón se salió de porque se le fue la luz. Ah, ya, no importa. Bien, mientras el liberalismo clásico nos dice que el Estado no tiene que intervenir para nada, que el libre mercado hace que la oferta y la demanda se regulen por sí mismo, que el mercado se regule a sí mismo por la ley de oferta y la demanda, el neoliberalismo dice que el Estado sí tiene que intervenir en la economía, pero para garantizar la existencia de la propiedad privada y el libre mercado. Es decir, el Estado actuaría en el neoliberalismo bajo lógicas que le permitan auspiciar la privatización de recursos, la privatización de empresas y que a la vez le permita al sistema privado y empresarial fortalecerse económicamente. ¿No es cierto? Por poner un ejemplo, lo que está pasando ahorita con la educación. Ha aparecido una nueva corriente de pensamiento liberal capitalista llamado libertario, ¿no? ¿Y qué nos propone el libertarismo? Por ejemplo, que el Estado ya no invierte en educación pública y lo que haga sea generar bonos a los estudiantes para que ellos decidan a qué universidad estudiar, aunque sea particular. Pero esto es un error, porque porque se debilita no solo el sistema de educación, sino también porque se debilitan los sistemas de producción científica estatal y se inyecta dinero a empresas privadas educativas. ¿No es cierto? En el momento que hay una crisis y el Estado ya no pueda financiar ese sistema de bonos, por ejemplo, educativos, no va a haber universidad pública para que se acceda a la educación y se elitiza. Hay que analizar todos los postulados económicos siempre en su causa y consecuencia. Si bajo esta visión liberal del Estado, bajo esta visión capitalista del Estado aplicada a la educación, permitimos que el Estado inyecte en la educación privada, el día de mañana en una crisis consecuente que el Estado ya no pueda financiar eso, ¿quiénes tendrían acceso a la educación? ¿Se dan cuenta? Todos nos vamos dando cuenta así que, por ejemplo, los problemas que tiene el sistema económico capitalista en la actualidad. Y les digo esto porque es un pensamiento vigente y aquí en el Ecuador hay gente pensándolo. Y es re peligroso. Quiero que vean siempre todo a la luz crítica, ¿no? Como que qué bacán que el Estado mejor me dé bonos y yo pudiera estudiar a la UDLA. ¿Y qué pasaría mañana cuando el Estado ya no puede emitir esos bonos y no haya invertido en un sistema educativo público? ¿Se dan cuenta de la cantidad de personas que quedaría fuera del sistema educativo? Entonces hay que pensar bien todo.
todo esto, todas estas formas de pensamiento, el trabajo asalariado, la explotación laboral, los cuerpos como instrumentos, las políticas de la muerte, Enve introduce el concepto de necropolítica, que son las políticas de Estado encaminadas a que el cuerpo produzca y que ese cuerpo que produce tiene como único destino la producción y la muerte. ¿No es cierto? Es cruel, pero funciona. Bajo todo este estado capitalista que nos empobrece cada día más, aparece una nueva corriente. Entonces, quiero que vean estos memes que les he puesto aquí. Quiero que primero que vean este de acá. ¿Será que Marx dijo eso en su teoría? No, pero hay malas lecturas de la teoría comunista y de la teoría marxista. Porque la gente que hemos sido educada bajo el modelo sistema burgués capitalista, pensamos que el capitalismo es querer cosas gratis. Pero eso no es. Entonces he puesto otro meme que quiero que vean. Lo tienen en pantalla. Les voy a dar un minutito para que lean. Ya. Yo aspiro que todos hayan acabado de ver para pasar a qué pasa. Para pasar a lo siguiente. Una vez que hemos entendido todas las contradicciones del sistema económico capitalista, nos podemos preguntar, entonces, ¿qué pasó con esto? Y vamos a entender cuatro críticas que Marx le hace alrededor de toda su teoría al capitalismo. Primero, un ejército de desempleados permanente es necesario para el buen funcionamiento del sistema de producción capitalista. ¿Por qué Marx dice esto? Acuérdense que gracias a las revoluciones industriales hubo mayor concentración de población en la ciudad. La mano de obra es considerada también una mercancía de intercambio. Al aumentar la mano de obra, su coste o su salario va a ser menor, ¿no es cierto? Porque hay abundante mano de obra entre las lógicas de competencia capitalista, entonces la mano de obra se deprecia. Esto permite que los empresarios impongan reglas de juego a su antojo y vayan precarizando cada vez más las condiciones de vida existentes. ¿No es cierto? Que eso quede claro. El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ha tomado las medidas necesarias para que se fortalezca el sistema de empresa privada y esta empresa privada puede establecer sus lógicas de juego en el Estado capitalista. ¿Esto es verdad o es mentira? Es verdad. Podemos observarlo en la realización de sistemas jurídicos legales que defienden la libre empresa por sobre los intereses colectivos y trabajadores. Por ejemplo, la Constitución de 1998 en el Ecuador establecía que los recursos naturales podían ser sacados, extraídos por empresas privadas y sin necesidad de la supervisión del Estado, lo cual permitía que ésta impusiera sus lógicas de acaparamiento para obtener mejores beneficios. Para el capitalismo, la libertad significa libertad de comercio, libertad de comprar y no verdadera libertad. Creo que esto está más que claro. Dentro de las lógicas del sistema económico capitalista, la principal libertad, la libertad central que pregoniza la libertad individual es el acumulamiento de riqueza. Solo aquellas personas que tengan acceso a acumular riqueza o a intercambiar riquezas pueden gozar de la vida digna, ¿no es cierto? Por poner un ejemplo ahorita en tiempo de pandemia. ¿Cuántas personas de nosotros realmente no estamos sufriendo estragos psicológicos o a veces muchas familias están sufriendo estragos económicos por no tener que comer? En este sistema que ha distribuido tan desigualmente la riqueza, ¿podemos hablar de verdadera libertad? Yo solo quiero que piensen, ¿será lo mismo pasar la pandemia en una casa en San Borondón como la que tiene Jaime Nebot, que vive en su propia isla privada, o pasarla en San Roque o en una casa de Guasmo Sur? No.
Entonces la libertad está dada por nuestra capacidad de adquirir bienes y servicios, ¿no es cierto? Y esa capacidad de adquirir bienes y servicios se transforma o se convierte en comodidad individual. Lo que nos dice el marxismo no es que hay que renunciar a la comodidad individual, sino que todas las personas deberíamos tener acceso a esa comodidad y a la vida digna por el simple hecho de ser seres humanos. Y ya vamos a ver por qué. El capital no tiene en cuenta la salud y la duración de la vida del obrero si la sociedad no obliga a tenerla en cuenta. Lo que está pasando ahorita. Hay desempleos masivos, ¿no es cierto? Sin importar que... hay desempleos masivos sin importar que esa familia se quede sin comer, que esa familia no tenga acceso a alimento. ¿Y por qué es importante recalcar esto? Porque en Ecuador, si hacemos un análisis del desarrollo de monopolios y oligopolios, ¿se acuerdan el cuadrito que vimos hace unos días? Donde vimos que 4 empresas controlan realmente el 80% de la producción mundial. ¿Se acuerdan? Ya, yo quiero ser muy concreto aquí. El grupo EGAS en Ecuador, exactamente el dueño del grupo EGAS, Fidel EGAS, tiene una riqueza acumulada de 800 millones de dólares. ¿Qué empresas pertenecen al grupo EGAS? Diners Club Internacional Ecuador, Banco del Pichincha, Teleamazonas, Multicines y otros 12 sectores empresariales más. ¿Y cuánto gana la mayoría de personas que trabajan para él? El sueldo básico. Corporación Novoa, Grupo Novoa, Álvaro Novoa, solo Álvaro Novoa concentra 900 millones de dólares en riqueza personal. Y aún así hay gente de él trabajando en sus empresas bananeras que gana el básico o simplemente no tiene contrato. Porque se considera que lo principal es que el ser humano produzca como una máquina más. ¿No es cierto? Juan El Yuri, dueño del grupo El Yuri, tiene una riqueza acumulada de 720 millones de dólares. Y las personas que trabajan para él ganan un sueldo básico. Consorcio Novis tiene una riqueza acumulada de... Consorcio Novis, su dueña Isabel Novoa, tiene una riqueza acumulada de 600 millones de dólares. Ojo, solo los dueños, no los demás miembros que formen sus sociedades. Y eso no solo pasa en las grandes empresas, también pasa a nivel político cómo se aumenta la riqueza. Jaime Nebot, después de 20 años en la alcaldía, ha logrado acumular una fortuna de 500 millones de dólares. ¿Cómo? A través de la política, no lo sabemos. O sea, lo sabemos, pero vamos a hacernos los locos. Pero no solo pasa con él, tenemos casos como Furukawa, aquí en Ecuador, donde las poblaciones negras han vivido en condiciones de explotación. Entonces vemos que lo importante es producir sin importar o sin pensar en el obrero. Y me parece una crítica súper válida, ¿no es cierto? O yo no sé si alguien quiere decir que no es válido pensar en eso. Pero yo estoy pensando que, por ejemplo, como para que nos llevemos una reflexión, los empresarios aunque todavía el Ecuador, chicos, el Ecuador es el país más golpeado por la pandemia a nivel mundial. El Ecuador tiene mayor número de contagiados y muertos per cápita a nivel mundial. ¿No es cierto? Y a pesar de eso, los empresarios, Cámara de Comercio de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, han hablado de que es necesario producir. Sin embargo, ya les digo, creo que los datos que les he dado creo que queda suficientemente claro que una adecuada distribución de la riqueza podría permitirnos vivir bien a toda la población durante un tiempo sostenido durante un tiempo sostenido. Pero lo importante es acumular riqueza. Entonces me parece perfecto que nos pase esto mientras doy esta clase, porque nos damos cuenta que la teoría crítica a la economía política de Marx no está tan equivocada. ¿No es cierto? O yo no sé si alguien dice, profe, yo creo que sí está equivocada. Y ya adoptamos así como que una postura la super postmodernista de Fukuyama y decimos desde el fin de los tiempos y el capitalismo es el mejor sistema para vivir. Podemos hacerlo. O sea, pueden hacerlo. Yo no. Entonces, frente a toda esta crítica de la desigualdad social, aparece Marx y propone un nuevo modelo económico, que es el comunismo. Primero, chicos, quiero que entiendan una cosa. Marx no se inventó el comunismo. Cuando Marx empieza a desarrollar su teoría, en Inglaterra ya existía algo llamado la Liga de los Justos.
La Liga de los Justos era un movimiento social y político que planteaba la distribución equitativa de la riqueza contra la acumulación que estaba viviendo Inglaterra gracias a la revolución industrial y el auge y desarrollo del sistema capitalista. Entonces, de hecho, tanto Marx como Engels tenían que probar que sus teorías eran válidas y tenían que probar su valor. Entonces, no es que fueron unos aparecidos. Hubo gente que estuvo criticándoles todo el tiempo. Y la teoría marxista clásica nos va a decir básicamente, nos dice un montón de cosas, pero yo voy a recopilar 3 postulados que me parecen importantes. Primero, propone el materialismo histórico. Volvamos a primero de bachillerato, 3 años atrás cuando recién nos conocimos. Tercera clase de historia, primera semana. Un día viernes, mientras ustedes estaban con calentador. ¿Qué nos dice el materialismo? Así de fresca es mi memoria. ¿Qué nos decía el materialismo histórico? Cuando lo estudiábamos dentro de las escuelas historiográficas, ¿qué nos decía? Pista. A Marx y a Engels se les acusa de economizar constantemente su teoría. ¿Qué nos dice el materialismo histórico? ¿Alguien? ¿Qué nos dice el materialismo histórico, Alejandro? El materialismo histórico en esencia nos dice que, que el ser humano transforma la sociedad y transforma la historia gracias a las condiciones predeterminadas. Estas condiciones materiales generalmente siempre son de carácter económico, ¿no es cierto? Carlos Marx y Friedrich Engels nos dicen básicamente que todo hecho histórico tiene una causa material y específicamente una causa económica. Porque las causas económicas determinan las condiciones de la realidad. El materialismo histórico nos dice que el individuo, que el ser humano, no está sujeto en la historia a la casualidad, ni al azar, ni al destino, sino que para que hayan transformaciones históricas es necesario la intervención del hombre en todo hecho de la vida social. Las transforma. Entonces vemos que él habla de esta relación hombre-sociedad y también hombre-naturaleza. Lo que nos dice el materialismo histórico es que el hombre transforma la realidad y por ende transforma también su tiempo. ¿Está claro? Lo que nos dice el materialismo histórico es que el ser humano, a través del trabajo, puede cambiar la realidad y por ende cambiar el futuro de la historia, revolucionando los procesos sociales. Ejemplo, hoy tenemos un modelo económico político en el Ecuador que les ha quitado recortes a las universidades. Si es que el ser humano estuviera sujeto al destino y a la casualidad, y a la casualidad, aceptáramos ciegamente que eso pase y que tal vez mañana cierre la central, ¿no es cierto? Pero como Marx dice que el ser humano transforma la realidad en base a sus acciones y en base a su trabajo, vemos una acción, hemos visto mejor que hay un trabajo ahorita organizativo y de manifestaciones para que la educación pública se mantenga. Entonces vemos que esta acción colectiva de los estudiantes y de la población va a determinar el futuro de esa decisión, ¿no es cierto? Y podemos tener o universidad pública si se hace algo, o no tener universidad pública si no se hace nada. Pero hay una acción que va a determinar eso. Pensemos en Guayaquil de 1922, ¿no es cierto? Había explotación laboral, jornadas extremadamente largas, el pueblo se organizó, trabajó, ¿no es cierto? Y cambió la historia porque consiguió algunos derechos laborales a partir de la masacre de los obreros de Guayaquil, tanto que es un mito de la clase obrera. Pero si hubiera sido un ente pasivo, hubiéramos continuado con esa realidad,
¿no es cierto? De explotación laboral, condiciones precarias, jornadas igual de extendidas para las mujeres y menos sueldo. Entonces nos damos cuenta que el hombre transforma la realidad existente. Eso nos dice el materialismo histórico. La teoría de la plusvalía, que es parte de la teoría del valor trabajo, la teoría del valor trabajo no tiene un ideólogo, se fortalece a lo largo del tiempo, pero Marx y Engels desarrollan la teoría de la plusvalía. Todos hemos oído en algún momento la palabra plusvalía. ¿Qué es la plusvalía? Como lo que debes pagar, por ejemplo, la plusvalía de un terreno. O sea, sube, Ya, depende a dónde está la zona, por decirlo ya. así. Entonces, ¿qué diríamos? Muy bien, este terreno ha ganado plusvalía. Cuando hablamos de plusvalía, hablamos de ganancias económicas. El problema es cómo se genera la plusvalía. Y aquí quiero que seamos muy críticos, señores. La plusvalía se obtiene de dos formas. Es el valor no pagado del trabajo obrero. Las ganancias del empresario es el valor no pagado del trabajo obrero y que se refleja a través de tres tipos de plusvalía. Plusvalía o plusvalor, plus producto y plus trabajo. El plus trabajo es la cantidad de horas trabajadas no necesarias para incrementar la producción. Digamos que para producir este unicornio, yo necesito solo un unicornio para que la sociedad se desarrolle y consuma lo necesario. ¿No es cierto? Pero se me ocurre producir 3 unicornios. Un unicornio, para producir este unicornio yo solo necesito 8 horas. Pero como quiero producir 3 unicornios, me voy a quedar 18 horas. El plus trabajo es ese trabajo excesivo para producir más de la cuenta. El plus trabajo es la ganancia en el trabajo excedente. Yo solo necesitaba 8 horas para hacer esto, pero mi empresario me hizo quedarme 16. ¿Y por qué decimos que el plus trabajo genera ganancia? Porque ese trabajo excesivo generalmente es no remunerado. Ejemplo, hay personas que trabajan 8 horas, pero su trabajo lo realizan en 6. Pero como hay que cumplir las 8 horas para producir más, producimos más en un trabajo que ya no es necesario. La sociedad para funcionar ya no necesita ese trabajo. El capitalista para enriquecerse sí. Entonces hemos realizado trabajo gratuito e innecesario. Aparte del plus trabajo está el plus producto, que es la ganancia en la producción extra. Aquellos productos que se producen de más. Ejemplo, todos saben que hay sobreproducción de leche a nivel mundial. ¿No es cierto? ¿Para qué producimos tanta leche? El producto excesivo, el que me va a permitir aumentar mis ganancias, es el plus producto, la ganancia a través del producto. Entonces, el plus trabajo es la ganancia que produce el tiempo extra de trabajo no necesario. El plus producto es la producción en masa para incrementar mis ganancias. Más producto, más venta, más ganancias. Y la plusvalía propiamente dicha o plusvalor es la cantidad de dinero, de capital que recibo por las ventas. Pero entonces, si estoy trabajando más de lo que la sociedad necesita, si estoy produciendo más para que la sociedad consuma más allá de lo que necesita, ojo, no todo lo que produce la sociedad es necesario. Este unicornio, aunque es hermoso y desestresante, no es necesario. Acabo de romper mi unicornio. No es necesario. ¿Qué pasa con esa riqueza? Entonces Marx dice, estamos produciendo una cantidad muy alta de riqueza, pero ¿por qué aumenta la pobreza? ¿Por qué aumenta la desigualdad?
en menos de un minuto se acabe el tiempo, por favor se vuelven a conectar al enlace, ¿ya? ¿Por qué aumenta la desigualdad? Entonces aquí Carlos Marx es muy crítico y dice, lo que pasa y lo que nosotros hemos aprendido a heredar, hemos heredado, es el pensamiento de que la riqueza, ¿cómo creen que se mide? Querida Dorothy, ¿cómo crees tú que se mide la riqueza? Por las cosas que tienes, o los lujos que te das y así. Por ahí va la cosa. La riqueza bajo el sistema capitalista se mide únicamente en la capacidad adquisitiva otorgada por el dinero. Si yo tengo 200 millones de dólares, soy rico. Si tengo 300 mil dólares, soy rico. Y la sociedad contemporánea que no ha tenido acceso a entender la teoría marxista, piensa que cuando hablamos de distribución de riqueza, hablamos de la distribución de dinero.